Bueno, muy buenos días con todos. Un verdadero gusto que estén acá y pues que podamos compartir temas que nos apasionan. Estoy seguro que a todos los que estamos acá presentes, pues el tema ambiental es algo que nos apasiona y pues siempre con esa intención y esa predisposición de compartir, de escuchar experiencias, de poder aprender un poquito más incluso, ¿no? De todos ustedes, ¿no? Yo creo que siempre aquí, de parte y parte, podemos siempre ir construyendo este modelo de gestión adecuado que estoy seguro que cada uno de ustedes en sus diferentes empresas lo buscan siempre mejorar y pues que desde nuestro lado, como una empresa ambiental netamente Incinerox, al proporcionar y al brindar una alternativa para la gestión de los desechos peligrosos y especiales, pues igual, de manera permanente buscamos justamente las mejores prácticas, las mejores alternativas y siempre pues estar capacitándonos y siempre pues estar al día en las diferentes obligaciones ambientales que como saben pues todos tenemos que cumplir, ¿no? Entonces bueno, en este caso y en este momento pues me he permitido preparar algunas láminas respecto a lo que es el registro de generador de desechos peligrosos. Entonces estoy seguro que todos ustedes pues habrán escuchado y estoy seguro que muchos de ustedes tienen y seguramente algunos estarán en proceso también de la obtención del registro de generador de desechos peligrosos, que como pues sabrán no es un trámite o un proceso fácil como tal, ¿no? Tiene ciertas complejidades, tiene varios aspectos técnicos, varios aspectos normativos que se tienen que considerar para poder pues llegar a una aprobación como tal de parte de la autoridad ambiental del registro de generador, ¿sí? Entonces, bueno, para empezar, importante partir de la normativa, ¿no? Bueno, como ustedes saben, pues, el tema normativo es un tema igual, complejo, amplio, que se lo viene construyendo en el país ya desde varios años atrás, principalmente desde el 2003 que se creó el TULSMA como tal. Pero bueno, a lo largo de los años pues han venido desarrollándose y creándose y elaborándose varias normativas. Acá están un poco de las últimas, ¿no? Como pueden ver, pues siempre se viene a lo largo de los años, conforme van avanzando las diferentes tendencias y conforme van avanzando los diferentes lineamientos que vienen desde los convenios internacionales a los que el Ecuador está suscrito, pues existe la creación de esta nueva normativa para que obviamente el país y todos quienes estamos involucrados en el tema pues empecemos a dar un giro o a tener lineamientos al menos básicos de cómo empezar a gestionar de una manera más apropiada nuestros desechos peligrosos y especiales, ¿sí? Entonces, bueno, el registro de generador de desechos peligrosos está asociado a muchas de estas normativas, principalmente parte de lo que es el Acuerdo Ministerial 026. Como ustedes conocerán, pues se establecen ahí justamente todos los requisitos técnicos para la obtención del registro de generador de desechos peligrosos y pues también para otros procesos como las diferentes modalidades de gestión que los gestores como tal, en este caso Incinerox, pues debemos cumplir, ¿no? Entonces parte del 026, en el 026 se establecen estos lineamientos iniciales de la obligatoriedad de obtener un registro de generador de desechos peligrosos y pues en las diferentes normativas complementarias se va reforzando como tal esta obtención de este registro, ¿no? Entonces tenemos el Acuerdo Ministerial 142. Este acuerdo ministerial, pues como ustedes sabrán, básicamente enlista a todos los desechos o el listado nacional de desechos peligrosos y especiales que se conoce, ¿no? Entonces va obviamente ligado a lo que es el registro de generador, porque justamente en el registro de generador es donde yo voy a emplear todos estos desechos que están en el listado nacional como tal, ¿no? Entonces básicamente y en resumen, el registro de generador, ¿qué es lo que busca? ¿O qué es lo que la autoridad ambiental busca a través del registro de generador? Lo que se requiere o lo que se trata de tener a nivel nacional es que las empresas declaren
justamente cuáles son los desechos peligrosos que generan en sus diferentes procesos, en sus diferentes actividades. Entonces, eso es lo que busca el registro de generador, que una empresa declare y diga, estos son los desechos peligrosos y especiales que yo genero en mis actividades. Y estas son las alternativas, o estas son la forma en la que yo voy a gestionar mis desechos peligrosos y especiales, ¿sí? Entonces, básicamente, en resumen, eso es. La autoridad ambiental busca que seamos responsables de una manera técnica del manejo de nuestros desechos y que pues seamos abiertos y exista una declaratoria como tal de cuáles son estos desechos peligrosos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se busca. Bueno, en estos últimos años, pues en las reformas que han existido en la normativa como tal, pues como saben, pues existe el acuerdo ministerial, el 061, donde se enfatiza en la obligatoriedad de cumplir con la obtención del registro de generador de desechos peligrosos. Adicional, el Código Ambiental, como ustedes saben, pues de la misma manera se reitera la obligatoriedad del cumplimiento de obtener el registro de generador y pues las siguientes reformas que han existido, incluyendo el reglamento al Código Ambiental que apenas en este mes salió, ¿no? O entró en vigencia más bien con la publicación en el registro oficial, pues de la misma manera ya vamos a ver unos artículos del reglamento al código que pues nos enfatiza y recalca nuevamente la obligatoriedad de obtener este registro de generador, ¿sí? Entonces, bueno, hay normativa muy extensa, hay lineamientos, directrices y pues muchas de ellas naturalmente enfocadas a la obtención como tal de este registro de generador, ¿sí? Este registro de generador, pues como van a ver a continuación, es de manera obligatoria, ¿no? Bueno, pues para tener claro y partiendo de lo que es lo básico, ¿no? ¿Qué es un desecho peligroso? Pues como todos entenderemos, ¿no? Un desecho peligroso está básicamente definido por unas características específicas, ¿sí? Estas características específicas pues están definidos justamente en este artículo del Acuerdo Ministerial 061, donde nos dice que un desecho peligroso, pues para ser considerado peligroso debe cumplir con ciertas características como las que están acá, ¿no? Características corrosivas, características reactivas, debe ser tóxico, inflamable, biológico, infeccioso o radioactivo, ¿no? Si cumple con una o varias de estas características, pues es considerado un desecho peligroso como tal, ¿no? Entonces, obviamente, ahí parte el hecho de nosotros verificar en nuestros procesos, en nuestras actividades, en nuestra materia prima incluso, pues ir identificando cuáles son estos subproductos y estos desechos que se generan y según el listado 142 yo identificar si es que cumplen con estas características, ¿no? Entonces no es que yo tengo que necesariamente hacer análisis a mis desechos para identificar si es peligroso o no, porque ya existe un listado nacional, como les comentaba, ¿no? Que lo vamos a ver rapidito igual más adelante, que está dividido por actividades. Y pues ahí es donde uno puede identificar cuáles, si están ahí o no, los desechos que uno genera en las actividades industriales de la empresa. Para el caso de que existan desechos que no están incluidos dentro de este listado, pues sí, el ministerio normalmente obliga a que se tenga que hacer un análisis creativo, es decir, un análisis de todas estas características para identificar si su desecho cumple o no con alguna de ellas o tiene alguna de ellas y pues catalogarlo como peligroso o no. Dentro de este grupo que involucra el registro de generador, pues también están los desechos especiales, ¿sí? Y estos desechos especiales, pues como saben, son todos aquellos desechos que sin ser peligrosos, características que requieren que se dé un manejo especial o un manejo diferente, es decir, no se lo puede tratar como un desecho común, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas características? Pues principalmente volumen de generación, muchas de ellas, difícil degradación como tal, ¿sí? Por lo cual pues se deben implementar ciertos sistemas de reciclaje, de reuso o de gestión como tal a estos desechos, ¿no? Como ven en la fotografía, pues tenemos algunos ejemplos, tenemos llantas, tenemos ahí eléctricos y electrónicos que no están desensamblados. Entonces son ejemplos de los desechos que se consideran especiales y que también están incluidos dentro de este registro de generador.
Entonces, bueno, partiendo de ello y teniendo claro estas definiciones, pues es más fácil también ir ya apuntando hacia identificar de manera adecuada cuáles son estos desechos peligrosos y especiales que genero en mi actividad, ¿sí? Para pues obviamente poder de una manera adecuada desarrollar o elaborar o obtener o actualizar mi registro de generador. Los dos actores importantes dentro de esta cadena como tal, pues obviamente son el generador y el gestor, ¿no? Ustedes como generadores, que es toda empresa pública, privada, persona natural, que genere algún tipo de estos desechos peligrosos y especiales de los que hablamos anteriormente, ¿no? Y que se deriven pues de sus actividades productivas como tal. Y pues el gestor, ¿no? En este caso como nosotros de Incinerox, ¿sí? Que es toda persona natural, jurídico-privada, que presta servicios de almacenamiento temporal, de recolección, de transporte, de sistemas de eliminación y de disposición final. En este caso, pues Incinerox cumple con todas estas fases de gestión como tal, ¿no? Obviamente, conforme la normativa, uno podría únicamente dedicarse exclusivamente a una de estas fases, no sea el transporte, o sea el almacenamiento o únicamente la gestión. En este caso, pues Incinerox cuenta con las instalaciones, la tecnología, la experiencia y los habilitantes legales para elaborar o desarrollar o prestar las alternativas de gestión en todas estas fases. Bueno, y como les mencionaba anteriormente, la obligatoriedad de la obtención del registro de generador, ¿sí? Entonces, como pueden ver, pues en el reglamento al Código Ambiental, que está vigente desde este mes, está claramente en su artículo 625, pues la obligatoriedad de obtener un registro de generador y otras obligaciones como tal derivadas del registro de generador, ¿sí? Entonces, como pueden observar, pues se mantiene, se reitera en las últimas normativas, incluso que están emitiéndose en estos últimos meses, pues esta obligatoriedad como tal, ¿sí? Entonces, pues obviamente al ser una obligatoriedad, pues y si no la cumplimos, pues estamos o podríamos estar incurriendo en incumplimientos que pues como saben, pues puede derivarse en infracciones. Pues acá nada más como conocen y como saben un ejemplo de lo que es el listado del 142, el listado nacional de desechos peligrosos y especiales, en donde se identifica o se puede ver que está detallado por diferentes industrias, ¿no? Y pues están ya ahí propuestos unos determinados desechos que se entiende que se generan en las diferentes industrias y pues el código correspondiente. Actualmente sé que el Ministerio está actualizando esta lista, sé que ya hay una consultoría bastante grande que se está desarrollando justamente para actualizar este listado nacional también, ¿no? Porque obviamente este fue un primer intento de crear un listado en el país porque no existía. Pues desde el 2011 existe y sin embargo pues ya hay la necesidad de actualizarlo y sé que ya lo están haciendo también. Sin embargo, mientras eso pase, pues el que está vigente es el Acuerdo Ministerial 142 y acá es donde debemos acudir cuando tengamos dudas respecto a nuestros desechos, a nuestros códigos y sobre todo identificar bien el desecho y el código que corresponda a la actividad que yo estoy desarrollando, ¿sí? Entonces es muy común que las empresas, los generadores, en sus registros ubiquen desechos que no les corresponde o los códigos que no están conforme a la actividad que realizan, ¿sí? Entonces puede que muchos códigos se repitan quizás o de la descripción del código se repita en diferentes actividades industriales, pero ustedes deben escoger la que les corresponde a su actividad como tal. Y eso significa pues que el código debe estar apropiado o direccionado a la actividad que ustedes realizan o la más cercana al menos. Sí, entonces, si yo soy una industria de alimentos, no voy a escoger un código de una industria automotriz, ¿no? Entonces debo centrarme y verificar en la industria o en la actividad que yo realizo cuál es el código adecuado para el desecho que yo estoy generando, ¿sí? Entonces, ese es uno de los temas importantes y que a veces hay bastantes fallas cuando se obtienen o cuando se gestiona el registro de generador, cuando se está tramitando. Igual está el listado de desechos especiales como tal, ¿sí? Son apenas los que están acá, como pueden observar, son pocos y pues
son estos los considerados especiales, ¿no? No son peligrosos, por eso, como pueden observar, no tienen característica de peligrosidad, no tienen CREATIF, sino únicamente un código. En lo que respecta como tal ya a los generadores y como responsabilidades de las diferentes empresas, pues como pueden observar ahí, está pues el trabajo interno, ¿no? Lo que es la recolección interna, el almacenamiento interno de los desechos, la clasificación, separación, el envasado o el embalado interno y el etiquetado, ¿sí? Entonces es responsabilidad del generador en sus instalaciones, ¿sí?, a realizar adecuadamente cada uno de estos procesos, ¿no? El almacenamiento interno, la clasificación, el acondicionamiento, el embalado y el etiquetado. Todo eso debe estar en las mejores condiciones en sus instalaciones, en sus almacenamientos como tal. Como responsabilidades, pues obviamente, como pueden ver ahí, su desecho es responsabilidad del generador hasta su eliminación. Es decir, no porque yo le entregué el desecho a un gestor, yo ya me desentiendo y ya digo, bueno, ya ese desecho ya está en manos del gestor y yo no tengo nada que ver ahí. Como pueden ver ahí, pues en el Código Ambiental, en el artículo 238, justamente se detalla, ¿no? El titular y responsable del manejo ambiental de los desechos desde su generación hasta su eliminación o disposición final es el generador como tal. Sí, entonces, por eso es que ustedes contratan pues a un gestor acreditado que cuente con los habilitantes legales para ejecutar la gestión adecuada de un desecho y adicional, ustedes reciben el certificado de destrucción como tal, ¿no? Entonces, estar pendiente de todo eso, de tener sus certificados de destrucción y de anualmente hacer las declaraciones anuales, pues es la forma en que ustedes están siendo responsables de su desecho hasta la eliminación final del mismo, ¿sí? Pues obviamente también se consideran responsables solidarios, como pueden ver ahí, tanto gestor como generador, frente a cualquier posible problema o inconveniente que pueda existir en el manejo del desecho como tal. Es decir, si el generador no tenía etiquetados sus desechos, si el generador no tenía almacenado de una manera adecuada, si el generador no tenía empaquetado o embalado de forma correcta sus desechos, y el gestor, cuando va a retirar esos desechos, continúa con esa mala práctica y se deba los desechos así, en esas condiciones, y por eso ocurre algún incidente, algún evento, alguna contingencia, pues todos somos responsables de este evento que ya ha ocurrido, a pesar de que el desecho esté fuera de las instalaciones del generador, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que seamos muy minuciosos con la manera y la forma en que estamos cumpliendo con la normativa técnica en el almacenamiento, en el etiquetado de nuestros desechos en sus instalaciones, ¿no? Al interno, previo a la recolección del gestor. Bueno, y entre varias otras responsabilidades como generadores, pues como pueden ver ahí, justamente está el registro de generador, está el plan de minimización, las declaraciones anuales, el almacenamiento según la norma técnica INEN, la bitácora que se tiene que llevar, varios requisitos que, como pueden ver, pues se tiene que cumplir, los generadores tienen que cumplir este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, y ya como tal en el registro del generador, como saben, este es un proceso que se lo obtiene a través del sistema SUYA y de manera general lo que se tiene que obtener principalmente o se tiene que definir de una manera clara son los desechos peligrosos y especiales, ¿no? Entonces, tener claramente definido cuáles son estos desechos que yo genero. Anteriormente se solicitaba un permiso de uso de suelo a los generadores. Ahora ya no se requiere, ya el sistema no solicita esto, uno puede pasar nada más esta pantalla y ya no es obligatorio hacerlo. El pago de la tasa, apenas uno registra su proyecto, registra el nombre, etcétera, enseguida ya el sistema le pide que pague la tasa ambiental. Entonces, tengo que pagar la tasa, son $180, y una vez que pago la tasa, yo ingreso este código al sistema, el código del comprobante de pago, ingreso al sistema y enseguida ya me permite seguir con los diferentes pasos
para avanzar en la obtención del registro. Y otro punto importante y clave dentro de lo que es la obtención del registro de generador son pues las etiquetas y la compatibilidad. El sistema nos pide actualmente que se tiene que desarrollar e ingresar los modelos de etiquetas que yo voy a colocar como generador en mis desechos peligrosos en el almacenamiento temporal. Entonces eso también es muy importante. Normalmente ahí es donde existe la mayor cantidad de errores porque no se elaboran de manera adecuada las etiquetas en función del modelo que ya el mismo sistema nos proporciona. Uno se descarga del sistema el modelo de etiqueta y tiene que llenar con la información correspondiente al desecho de cada uno. Y pues subir ese modelo de etiqueta, escogiendo bien cuál es la compatibilidad de los desechos, escogiendo bien cuáles son los pictogramas que tienen que estar y todo esto en función de la norma INEM 2266. Entonces obviamente tenemos que revisar la norma INEM 2266, entender la clasificación de los desechos de la norma INEM y con eso pues identificar adecuadamente los pictogramas de la norma INEM porque eso es lo que yo tengo que plasmar en mis etiquetas. Y obviamente si no lo hago de manera correcta, pues van a haber fallas en las etiquetas y ahí empieza el tema de observaciones por parte del ministerio y que no se avance en la obtención del registro como tal. Entonces, bueno, quizás ojalá lo puedan observar. Básicamente estos son pantallazos del sistema. Esto incluso ustedes lo pueden encontrar. Hay tutoriales, hay videos que el ministerio ha elaborado. Algunos están un poquito desactualizados, pero bueno, sirven como una ayuda justamente para ir avanzando paso a paso en la obtención del registro de generador. Básicamente el primer paso, son 12 pasos como tal, ¿no? El primer paso sencillo nada más nos está indicando que escojamos si es que aplicamos responsabilidad extendida o no. Como saben, el REP, o la responsabilidad extendida como tal, es exclusivamente para aquellos que son fabricantes o importadores de un determinado producto que está considerado dentro de la responsabilidad extendida, como por ejemplo neumáticos, pilas, celulares, desechos plásticos de uso agrícola. ¿Sí? Si es que yo soy productor o importador de este tipo de materiales o de productos, pues entonces tengo que escoger que sí aplico responsabilidad extendida como tal, porque ahí estoy sacando mi registro de generador para esto. De lo contrario, creo que en la mayoría de los casos, que somos empresas que generamos desechos peligrosos de nuestras actividades y que no importamos ni fabricamos este tipo de productos, pues simplemente se escoge no y avanzamos con el siguiente proceso y todo esto ya se nos elimina como tal del sistema, ¿no? Bueno, pues en el siguiente punto nada más lo que nos solicitan aquí es identificar la actividad productiva a la que pertenecemos. Entonces aquí se nos despliega si somos de una actividad eléctrica, somos de una actividad industrial, minería, etcétera. Entonces bueno, acá se escoge, normalmente no se detallan o no existe un detalle como tal de la información, pero pues la que más se acerque, o incluso hay la opción de otros, en donde escogemos otros y escribimos ahí la actividad a la que creemos que estamos más asociados como tal, ¿no? Eso nada más, información básica como la dirección de dónde está ubicada la empresa y listo, estamos en el punto 3. En el punto 3, pues lo que nos solicita es los establecimientos de generación o puntos de recuperación. Entonces nada más de aquí lo que yo tengo que detallar es, bueno, datos generales de la empresa, nombre, teléfono, correo electrónico y acá en la dirección que lo van a ver de mejor manera acá, pues nada más ver dónde está la dirección y automáticamente ya se establece ahí provincia y cantón. Otro punto importante, como les había indicado anteriormente, ya no se solicita esto que está acá, certificado de compatibilidad de uso de suelos, eso ya no, antes nos solicitaban esto en el sistema y había que acá ingresar el certificado que se lo obtiene en el municipio como tal, ¿no? Ahora eso ya no se necesita. Dentro de lo que es la ubicación, pues hay que ingresar las coordenadas del proyecto o de los establecimientos donde estemos generando y pues para eso nos descargamos aquí la plantilla y en coordenadas datum WGS 84 se ingresan las coordenadas que hemos tomado de nuestro proyecto y subimos esta plantilla acá y pues automáticamente ya se carga aquí en el sistema, ¿sí? En el punto 4, lo que nos solicitan es que ya escojamos y definamos cuáles son los desechos que
generamos en la empresa como tal, ¿no? Entonces aquí tenemos desechos peligrosos por fuente específica, por fuente no específica y los desechos especiales, ¿no? Entonces por fuente específica, como saben, es justamente los que corresponden a mi actividad como tal. Entonces si es que no hay desechos que estén en el listado de mi actividad como tal, pues me voy a fuente no específica, en donde ahí yo identifico si están los desechos que yo requiero. Y pues los desechos especiales que también están. Entonces cojo los desechos ahí. Y una vez que escogí los desechos, pues me aparece ya un cuadro como este. Entonces, en este ejemplo se escogieron estos 4 desechos y aquí están, como pueden ver, ya los códigos y la descripción del desecho, ¿sí? Una vez que yo ya lo escogí en esta opción que está acá. Avanzando en el punto 5, lo que yo tengo que aquí hacer es me pide que yo ingrese información de datos asociados a cada uno de los desechos que yo escogí. Entonces, como pueden ver, aquí están los 4 desechos. Entonces, yo escojo uno de esos desechos como tal y los datos asociados a cada desecho me piden acá, ¿no? Entonces, para el primer desecho que está acá, por ejemplo, para este desecho, ¿no? Chatarra, me está pidiendo que indique cuál es el estado físico de este desecho y me está pidiendo la cantidad estimada anual de generación, la cantidad estimada, ¿sí? Entonces yo estimo una cantidad anual que voy a generar de este desecho sin que sea una exacta necesariamente porque es una estimada y esto tengo que hacerlo para cada uno de los desechos que yo escogí anteriormente, ¿no? Para cada desecho voy ingresando el estado físico del desecho, ¿sí? Líquido, sólido, etcétera, y la cantidad estimada anual. Y adicional, igual, para cada desecho me pide seleccionar la categoría. Sí, bueno, aquí en la categoría nada más es información, si es un sólido inflamable, si es un líquido inflamable, etcétera, ¿no? Y adicional me pide, en el punto 5, que yo indique ese desecho de dónde proviene en mi actividad. Proviene de labores de mantenimiento, proviene de labores de proceso productivo, proviene de labores de almacenamiento de un producto, de control de calidad, ¿sí? Entonces tengo que para cada desecho yo identificar estado físico, cantidad estimada anual, seleccionar la categoría y seleccionar de dónde proviene el desecho, que es el punto de generación. Eso lo tengo que hacer para cada uno de los desechos. En el punto 6 como tal, bueno, aquí como pueden ver, pues es como que un resumen, ¿no? En donde estoy indicando el desecho, estas son características asociadas al desecho como tal, y en el punto 6 lo que me está pidiendo es cómo yo voy a envasar o almacenar ese desecho al interno en la empresa. Entonces aquí yo identifico que para este determinado desecho, cuál es el tipo de envase que voy a usar, cuál es la capacidad de este envase, ¿sí? Y pues la unidad de medida de la capacidad del envase. Entonces, para cada desecho yo tengo que identificar cómo lo voy a almacenar y proporcionar los datos de la capacidad de los almacenamientos. Y adicional también tengo que identificar cómo voy a etiquetar este desecho. Por eso les indicaba la importancia de tener muy claro la información que debe ir en las etiquetas, ¿no? Entonces tengo que indicar cómo voy a etiquetar este desecho. Entonces aquí se me despliegan algunas opciones, ¿no? Me dicen placa metálica, me dice adhesiva, etcétera. Y acá pues tengo que yo subir el modelo de etiqueta que voy a ubicar en el desecho como tal. Entonces de ahí yo me descargo el modelo de etiqueta y lo lleno, como pueden ver aquí, ¿sí? Entonces esta es la información que me proporciona ya el modelo de etiqueta y que yo debo ordenar de manera adecuada y apropiada, utilizando los pictogramas adecuados, señalando bien la clave del desecho y pues llenando el resto de información, ¿no? Naturaleza del riesgo, riesgo a la salud, al ambiente, descripción del desecho, qué hacer en caso de contacto con la piel, con los ojos, qué hacer en caso de una emergencia, información adicional, etcétera. Entonces, una vez que yo he llenado la etiqueta y he creado una etiqueta para cada desecho que genero, pues yo subo esta información acá, donde me dice seleccionar. Entonces yo voy subiendo ahí cada una de las etiquetas, ¿no? Bueno, este es como un resumen de justamente lo que hemos venido haciendo, es decir, está el desecho, está qué tipo de envase tiene, cómo va a ser la etiqueta, y pues acá nada más me pide que detalle algo adicional, alguna observación sobre el método de etiquetado. Por ejemplo, aquí dice, también se empleará etiquetas adhesibles.
Entonces, bueno, pueden haber etiquetas como con placas metálicas, otras adhesibles, etc. Y esto se hace para cada uno de los desechos que generan. Entonces, si una empresa genera 11, 12 desechos, le toca repetir este proceso 11, 12 veces. Entonces, como saben, pues es un poquito complicado. Bueno, en el punto 7 como tal, lo único que me pide es que yo escoja la incompatibilidad del desecho, ¿sí? Entonces, si yo ya sé que mi desecho, por ejemplo, son baterías usadas y esto es una sustancia tóxica, todo esto es según la clasificación de la INE en 2266. Entonces, para ordenar uno el registro generador, tiene que muchas veces estar con la INE al lado, ¿no? Para poder ir entendiendo y llenando adecuadamente esto. Entonces, si mi desecho es de clase 6, el sistema automáticamente ya me arroja cuáles son los materiales incompatibles con mi desecho. Entonces yo solamente tengo que escoger para este desecho que corresponde a la clase 6 y ya me aparece esto. En el caso de neumáticos, escojo que esto es un sólido inflamable y ya me aparece acá cuáles son mis desechos incompatibles, ¿no? Eso es lo que nos dice el punto 7. El punto 8 como tal, lo que nos solicita es que ingresemos información del lugar donde voy a almacenar los desechos. Entonces aquí yo tengo que poner qué tipo de material tiene el lugar donde estoy, mi almacén de desechos peligrosos, mi almacenamiento. Qué tipo de iluminación tiene, qué tipo de ventilación tiene y cuáles son las dimensiones del almacén, largo, ancho, altura, capacidad total en metros cúbicos. ¿Sí? Básicamente información de mi área de almacenamiento. En el punto 9, pues, nada más es una pregunta que dice si la eliminación o la disposición final, es decir, la gestión del desecho, la voy a hacer al interno de la empresa o la voy a hacer con un gestor externo. Entonces, normalmente, si yo quisiera hacerlo al interno, significa que tengo licencia para gestión de desechos peligrosos. De lo contrario, si lo voy a enviar a un externo, entonces simplemente pongo que no voy a realizar al interno y ya, me permite seguir avanzando y ya se sobreentiende que lo va a hacer con un gestor. Y pues el punto 10 y el punto 11, básicamente la información que me pide es a quién voy a entregar, es decir, quién va a ser mi transportista de desechos. Y el punto 11 igual me pide quién va a ser mi empresa gestora como tal, a dónde van a ir estos desechos, ¿sí? Estos puntos no son obligatorios de ingresar. Uno puede ingresar la información inicial y no necesariamente tiene que escoger al gestor. ¿Por qué? Porque la lista que está ingresada en el sistema es una lista desactualizada, apenas aparecen muy poquitos gestores ahí, entonces nada más está de manera referencial los diferentes gestores que pueden haber, entonces por eso es que el sistema no obliga a que se llene esta parte como tal. Entonces, no porque uno no encuentre a un gestor en el listado como tal, significa, y ahora me está obligando el sistema que solo trabaje o tenga que hacerlo con el que me aparece en el listado, que apenas son como 3 o 4. Entonces, simplemente es algo referencial para que se entienda a qué se refieren estos puntos del sistema, pero no es obligatorio y uno no ordena esa parte y puede avanzar sin inconveniente, ¿sí? Y pues ya finalmente, como les decía, también el tema de a quién voy a entregar yo finalmente mis desechos y qué gestión se le va a dar, ¿no? Entonces aquí se ingresa justamente qué tipo de gestión, ¿no? Si se le va a hacer una reutilización, un tratamiento, una disposición final, un coprocesamiento, etcétera. Y bueno, finalmente ya el último paso, nada más es la firma de responsabilidad de que toda la información que hemos ingresado es veraz, ¿no? Que no estamos mintiendo con la información y que todo es en función de la realidad. Y pues con eso finaliza ya los 12 pasos que el sistema nos obliga y nos exige para poder obtener el registro de generador. Como ven, pues es un trámite un poco complejo en algunos aspectos, en algunas cosas. A veces el criterio técnico que obtiene la gente o los técnicos del ministerio muchas veces no se acopla con lo que nosotros pudimos asumir respecto de la interpretación de la norma técnica como tal. Entonces a veces sí se convierte en un trámite bastante complejo. Bueno, como una buena noticia les puedo dar, y sé que ya actualmente el ministerio está desarrollando modificaciones a este proceso.
Sé que ya no va a ser un trámite que entre a revisión como tal, es decir, se van a eliminar varios de estos pasos y únicamente lo más importante va a ser que se escoja adecuadamente los desechos que se generan, cierta información técnica y listo. Y el sistema automáticamente va a emitirle ya su registro de generador, más o menos como actualmente se obtienen los registros ambientales. Entonces ya va a ser un proceso de entrega inmediata, es decir, uno ingresa la información y automáticamente ya tiene su registro, sin necesidad de que entre a aprobación del ministerio como tal. Entonces eso va a facilitar un poco. Sin embargo, hasta que eso salga, pues sé que ya lo están construyendo, sin embargo, hasta que eso salga, pues actualmente todos seguimos y estamos obligados a cumplir con el proceso que está en el sistema en este momento, ¿sí? Entonces, bueno, al final entiendo que hay una ronda de preguntas y cualquier duda, pues con mucho gusto. Gracias.